Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Hoy tengo una palabra para ti bajo el tema ciérrale la entrada a la plaga. Y vamos a estar leyendo en el Salmo 91, versículo 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué es una plaga? Una plaga es todo aquello que te contamina. ¿Qué es una plaga? Una plaga es todo aquello que te daña. ¿Qué es una plaga? Una plaga es todo aquello que hace daño. Vamos a leer el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice el 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es una plaga? Una plaga puede ser una enfermedad, una plaga puede ser, una plaga es todo tipo de pecado, una plaga puede ser brujería, una plaga puede ser soberbia, una plaga puede ser rebeldía, una plaga puede ser desobediencia, etcétera. Todo aquello que te contamina y a veces podemos ver televisión, a veces tal vez estás escuchando algún tipo de música que tal vez sea cristiano, que tenga tal vez un fondo cristiano, pero que en sí no es cristiano, sino que tiene una apariencia de cristiano, porque hay música y hay música. Hay música que son cristianas, pero hay música que tienen apariencia de cristiana, pero que no son cristianas, sino que lo que trae es una plaga y tal vez algunas personas ven novelas y tal vez diga eso no es nada, pero eso es una plaga porque eso está contaminando. Y todo lo que contamina tu alma es una plaga. Y las plagas no se pueden tener en nuestros corazones, no puedes tener plaga en la mente, no puedes tener plaga en tu casa, no puedes tener plaga en tu familia, porque eso daña. No puede haber plaga en el alma, no puede tener plaga en el corazón, porque te contamina. Pero si vamos a Colosenses, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiso decir Pablo en este versículo? Que Jesús le quitó la autoridad a los principados y a las potestades, exhibiéndolos, o sea, dejándolos en vergüenza, los dejó en la cruz del Calvario. O sea que ya tú no tienes que estar cargando con pecado, ni con cadenas, ni con ataduras, ni con pensamientos del pasado, porque aún pensando en el pasado, eso también es una plaga que no te deja avanzar. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Le quitó la autoridad. Sencillo. Le quitó la autoridad porque aún los principados, aún las potestades, aún los gobernadores, aún los demonios, aún las huestes que están en los cielos, aún el diablo, eso es una plaga. Es una plaga que vino a destruir, que vino a robar tu alma, que vino a matar a tus hijos, que vino a matar a tu familia, que te vino a matar a ti. Eso es una plaga y esas plagas no podemos tenerlas en nuestras vidas porque te destruyen, contamina. ¿Usted está entendiendo? Que hay que cerrar puertas. Hay que cerrarle la entrada, porque con cualquier entrada pequeñita, el diablo entra. Con cualquier entrada pequeñita, los demonios entran. Y mientras hoy estoy aquí en el templo, estoy limpiando y me fijo que arriba en el techo hay un roto donde, según mi lógica, es por donde entran las ratas. En todo sitio hay ratones, así que
Y mirando que se comieron ese canto de madera a la esquina, me vino este mensaje bajo el tema: ciérrale la entrada a las plagas. ¿Por qué? Porque contamina. ¿Por qué? Porque te enferma. ¿Por qué? Porque te ata. ¿Por qué? Porque la plaga, aparte de hablando de los animales, los ratones son una plaga, las cucarachas son una plaga, etcétera, pero estoy hablando en un modo espiritual. En un modo espiritual, una plaga te puede matar. Te enfrías, te apartas, te enfermas. Porque hay enfermedades físicas, pero hay enfermedades que son del alma. Y la falta de perdón es una plaga. Y si usted quiere analizar su vida y reflexionar sobre su vida, usted puede entender, y yo también, porque esto corta para allá y corta para acá, y puede entender que en nuestras vidas hay plagas. Porque aún el desobedecer a tu pastor es una plaga que está entrando donde tienes que cerrarle la puerta. Si tú no te sujetas a tu pastor, si tú no te sometes a tu pastor, eso es una plaga que está entrando a tu vida y tienes que cerrarle la puerta. El suicidio es una plaga. El querer quitarte la vida, eso es una plaga. Todo tipo de pecado, aún la drogadicción, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, todo eso es una plaga. La homosexualidad, eso es una plaga. De que las personas no lo entienden de esa manera porque tal vez lo pintan como que eso no es nada. Ver una peliculita tal vez de terror, eso no es nada. Tal vez ver una novelita, eso no es nada. Tal vez escuchar una bachatita, una salsita, eso no es nada. Pero lo que tú no sabes, que aunque en el mundo natural tú lo veas como nada, en el mundo espiritual tú estás abriendo una puerta, estás abriendo un rotito, estás abriendo una abertura para que esas plagas entren. Porque dice la Biblia que cuando la casa, cuando tu corazón, cuando tu alma está limpia, los demonios que tú tenías, los demonios que te zarandeaban, los demonios que eran una plaga, van a lugares desiertos, pero a ellos no hallar un descanso, a ellos no hallar otro cuerpo, a ellos no hallar dónde estacionarse, dónde coger unas vacaciones, para que entienda. Dice que cogen 7 peores que ellos y vuelven de nuevo a su casa donde ellos estaban cómodos, vuelven de nuevo a zarandearte, vuelven de nuevo a tu corazón, vuelven de nuevo a tu alma, y muchas veces la condición de la persona viene siendo peor que a como estaba primero. ¿Por qué? Porque ahora tiene una plaga más fuerte, una plaga más potente, una plaga que muchas veces las personas no pueden con su vida. Pero te dice Colosenses que Jesús le quitó la autoridad. O sea que si Jesús le quitó la autoridad a esos principados y a esas potestades, a esos demonios, le quitó la autoridad al diablo, entonces la oscuridad y el pecado no tiene legalidad en ti. Pero nos tenemos que someter no tan solo a los pastores, sino también nos tenemos que someter a Jesús, tenemos que someternos al Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo, si desobedecemos al Espíritu Santo, entonces esa plaga va a entrar aunque tú no quieras abrirle la puerta. Pero dice que los exhibió. O sea que los dejó en la cruz del Calvario. Porque es que muchos evangelistas te predican de que Jesús murió por tus pecados y los dejó en la cruz del Calvario. Y sí, Jesús murió
por tus pecados y los dejó en la cruz del Calvario, pero no tan solo en la cruz del Calvario dejó tus pecados y los míos, sino que también dejó nuestras enfermedades, porque dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en su espalda Él estaba cargando nuestras enfermedades. Entonces nuestras enfermedades, la ansiedad, la depresión, que es una plaga, todo eso lo dejó en la cruz del Calvario. La tristeza, la soledad, esa voz que te dice nadie te quiere, nadie te ama, quítate la vida. El rechazo. Y son tantas cosas, la amargura. Todo eso Jesús lo dejó en la cruz del Calvario para que tú estuvieras paz en medio de la tormenta. Para que tú pudieras descansar en tu barca, porque cuando tú te sientes a la deriva, entonces viene el Espíritu Santo y te dice, descansa, yo cojo los remos, porque es Dios quien nos lleva a puerto seguro. Por lo tanto, si en algún momento sientes una plaga en tu vida, ciérrale la entrada, ciérrale la puerta. Si entró la plaga a tu familia, sácala. Si entró la plaga a tu casa, sácala. Si entró la plaga a tu vida, sácala. Porque tenemos la autoridad de Jesús. Porque Dios, al quitar la autoridad a la oscuridad, nos dio autoridad a nosotros. Y en el nombre de Jesús podemos vencer toda plaga, toda oscuridad y todo pecado, porque es en el nombre de Jesús. Entonces, si en tu casa, si en tu vida, si en tu alma entró esa plaga, entonces sácala en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús aún la enfermedad se tiene que ir, en el nombre de Jesús aún la brujería se tiene que ir, porque ningún demonio resiste el nombre de Jesús, ni su presencia. Dice que ellos creen, los demonios creen y tiemblan. Y si los demonios creen y tiemblan, cuando tú mencionas el nombre de Jesús, se rompen cadenas, se rompen las ataduras, se pudran los yugos a causa de la unción, se parten los muros, se rompen las fortalezas en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para derribar, para aplastar toda serpiente, para aplastar todo escorpión. Tenemos la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cerrar esas puertas, para cerrar esa entrada, para que las plagas no entren a nuestras vidas, ni a nuestra mente, ni a nuestra casa, ni a nuestra familia. ¿Y sabes qué? Ni a nuestra congregación. Porque hay veces que dejamos puertitas abiertas y aún las plagas quieren entrar al templo. Y no podemos dejar que esas plagas dañinas entren al templo, porque van a contaminar, van a dañar, se van a comer las ovejas. Y las ovejas no podemos permitir que entren esas plagas al templo, a este lugar santo, donde tú recibes paz, donde tú recibes refrigerio, donde tú recibes de parte de Dios su presencia. No podemos dejar que esas plagas entren a este lugar santo, porque van a dañar, van a contaminar, se comen todo, todo. Entonces, hermano, porque aún en el templo tenemos autoridad de Dios, pero aún en la casa tenemos autoridad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la autoridad que Dios nos dio para sacar esas plagas, para cerrar esas puertas? Así que, hermano, esto es una pequeña reflexión, una pequeña prédica de lo que estaba viendo. Y el Espíritu Santo me bajó la rema. Así que, ya sabe, cuando siente una plaga en su casa, sencillamente, cierre la puerta. No la abras más, porque si abres más la puerta, si abres más el roto, van a entrar más plagas. Y usted sabe que en su casa una plaga de cucaracha, para sacarla se necesita.
Igual una plaga de ratones que entra a su hogar se necesita para sacarla. Entonces, si aún hablando de los animales se hace difícil lidiar con una plaga de ratones, con una plaga de cucarachas, ¿cuánto más difícil se hace lidiar con una plaga de demonios en su familia, en su vida, en su casa, en el templo? Tenemos que mantener esos lugares limpios para que entonces pueda venir la luz de Cristo a alumbrar nuestras vidas, porque somos luz en medio de las tinieblas. Y Dios nos dio la autoridad para vencer la oscuridad. La oscuridad se vence con la luz de Cristo. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerde que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y todo se hace en el nombre de Jesús.